Definitivamente el mundo da muchas vueltas. La vida de uno evoluciona, cambia de un momento a otro y a veces son cambios muy drásticos. Mire, hace 24 años estaba yo en Manizales buscando plaza para docente en cualquier rincón de Colombia, no me importaba si era en La Guajira, si era en el Amazonas, en el Chocó, en el Casanare, donde fuera. Bueno, y me resultó en el Casanare, precisamente. No sé por qué, pero yo había admirado siempre la cultura llanera e incluso me había aprendido poemas llaneros y me gustaba la música del llano. Pues mire, por aquí vine a parar. Ya llevo 24 años acá, llegué al municipio de Támara, en el Piedemonte Llanero, a 2 horas de Yopal, en 1997. 1997. Fue una aventura realmente, una gran aventura porque se vivía una época de violencia en Támara, el orden público estaba totalmente alterado. Cuando yo llegué, pues quienes gobernaban el pueblo era la insurgencia y obvio, uno ya estaba fiscalizado desde que llegaba, cualquier forastero estaba en la mira, estaba siendo vigilado porque pues se vivía una época difícil. Me tocó enfrentar muchos acontecimientos infaustos, tristes de recordar y sangrientos realmente de esa época. Uno vivía en una psicosis permanente, e incluso yo me iba para vacaciones y tenía pesadillas, era terrible, era terrible. Fueron 13 años que yo estuve allí, pero bueno, no todo fue tan tétrico y tan terrible como esa época que se vivió de enfrentamiento entre guerrilla, paramilitares y ejército, además de la violencia del pueblo, porque también en el pueblo se presentaban riñas y cosas difíciles, ¿no? Situaciones duras. No todo fue eso. La verdad es que hay muchas cosas bonitas para recordar de esos 13 años que yo viví en el municipio de Támara, que fue capital del Casanare durante mucho tiempo. Es un pueblo que fue fundado en 1628, un pueblo antiquísimo, y ahí prácticamente fue la cuna, repito, de la cultura de Casanare y de Boyacá, porque Boyacá estaba unido al Casanare. Entonces, básicamente la religión tenía mucho que ver acá, puesto que las hermanas de la Presentación, y igual los hermanos dominicos y también los agustinos, tuvieron mucho que ver con la entronización de la cultura y la educación y por supuesto la religión en este municipio de Támara. Un municipio cafetero por excelencia, el mejor café del mundo se produce allí, café orgánico, municipio histórico porque tuvo un billete propio, el único municipio de Colombia que ha tenido su propio billete. Allí en la cooperativa se imprimían billetes y eso funcionaba ahí regionalmente, eso era una cuestión pues única, era como si fuera una república independiente. Tenía su embotelladora, tenía el primer periódico del Casanare funcionó allá, había 7 torres de telégrafo. Bueno, era un municipio próspero, definitivamente muy próspero. Y cuando el petróleo empezó a surgir en los llanos orientales, Yopal se empezó a crecer y a crecer y a expandir de una forma increíble y desplazó a Támara, que pasó a ser un pueblito más. Y Yopal se convirtió en la capital que es hoy en día, una capital próspera. Bueno, yo llegué a Támara prácticamente gracias a un monseñor, Olavio López, que era el monseñor del turno, puesto que la educación allí era en convenio con el gobierno y la religión, había un convenio con el vicariato, y gracias a este monseñor llegué yo a Támara. Estaba la hermana Laura Rincón como rectora del Colegio de la Presentación. Allí funcionaba también el Seminario Menor San José. El padre Víctor Ramírez, un personaje definitivamente histórico, ha marcado la historia de ese municipio. Y en esa época también estaba el padre Víctor allí.
con sus homilías, sus discursos religiosos ha dejado y ha marcado la vida de muchas personas. Tuve contacto con mucha gente valiosa. Por ejemplo, en la administración pública, el señor Vitelio Benítez, que fue alcalde de ese municipio, igual su hermano Arcadio Benítez también, la señora Naderli Roncancio, una mujer de armas tomar increíble, de una capacidad muy grande de administración y de hacer cosas. El señor Fernando Mantilla, que pues cuando yo estuve, él lideraba la cooperativa de caficultores, pero luego llegó a ser alcalde de allí. El señor Fernando Gómez, que surgió de un momento a otro, pero bueno, hizo su periodo en la alcaldía y también se le recuerda con mucho cariño por mucha gente. El señor Eneas Perdomo, un sociólogo, una persona de mucha educación y muy culta, que también le tocó un periodo muy difícil porque en esa época eran que los alcaldes estaban maniatados por la insurgencia y bueno, fue una época dura la que le tocó a Eneas Perdomo. Pedro Ruiz no lo alcancé a conocer como alcalde, pero después lo conocí ya como urbanizador, porque él hizo un barrio aquí en Yopal y luego lideró la construcción de otro y fue alcalde allá en Támara. Pedro Ruiz, todo un personaje también. Don Leonel Rodríguez, el actual alcalde, en esa época pues era funcionario de la alcaldía, si no estoy mal con la señora Naderli Roncancio. Entonces la señora Elviatila González no fue alcaldesa, pero era una persona muy política e incluso incursionó en la política a nivel nacional, creo que hasta el Congreso fue a desempeñar sus funciones. Entonces, o a la Asamblea, no, creo que al Congreso. En todo caso, la esposa de Jorge González, que fue quien lideró lo del billete de Támara, el billete que se acuñó allí, el billete cafetero, y todo un personaje, yo no lo conocí, Jorge González, pero pues la historia estaba ahí viva todavía, todo el mundo lo recordaba. Entonces, una época muy hermosa me tocó vivir durante esos 13 años, conociendo y en contacto con toda esta gente maravillosa. A nivel de la religión, pues repito, la hermana Laura Rincón, una mujer de mucho carácter, muy íntegra, era la rectora del colegio, hermana Laura, y la hermanita María Inés, que estaba a cargo de las internas, una hermanita que era una madrecita completa para ellas, y ancianita ya, muy querida la hermana María Inés. Conocí a Divinic Patrick, un señor que fue un monje que fue profesor en el Seminario Menor San José mucho antes de que yo llegara. Cuentan que andaba con túnica blanca y descalzo por las veredas de Támara. Todo un personaje, era como un santo de barba larga blanca. Bueno, estando yo allí, llegó de visita después de muchos años de haberse ido, Divinic Patrick, personaje histórico también. Por ahí le hice unas filmaciones a Divinic Patrick. Yo todo lo que llegaba allí, todas las novedades que llegaban y todos los personajes que aparecían, yo los entrevistaba y les hacía filmaciones porque yo fui la persona que introdujo el audiovisual a ese municipio. Yo filmaba desde un matrimonio o un bautizo hasta el coleo, hasta la llegada de los monseñores. Una vez llegaron 3 monseñores, llegada de políticos, campañas políticas. Bueno, que no sería lo que yo filmaba allí. Eso lo pasábamos en diferido luego ahí en circuito interno dentro del pueblo y era maravilloso la gente verse en la televisión, verse ahí filmada para la gente era muy chévere. Entonces le colaboré mucho a Sonia Zoila Ubillús, una investigadora socióloga de la Universidad del Valle, que escribió un libro sobre Támara, sobre la tradición cultural de los tamareños. Entonces, mire usted, todas estas personas y el contacto con toda esta gente maravillosa iba matizando esa pesadilla de la violencia, esa pesadilla diaria de ver morir gente y de
experimentar zozobra en cualquier momento, cuando sonaba un helicóptero, cuando se escuchaban disparos. Todo eso estaba matizado por el contacto humano con toda esta gente y además de eso la historia tan maravillosa de ese municipio, porque es una historia increíble. Pero antes de eso tengo que nombrar a mis profesores, porque yo tuve contacto con muchos profesores valiosos allí. John Jairo López fue la persona que me recibió, un paisano. Me sorprendí porque no esperaba encontrarlo ahí. Habíamos estudiado en la misma universidad, profesor de Filosofía y Letras y de Español. El profesor Daniel Eduardo Díaz, todavía tengo amistad con él. Picao lo llamaban, profesor de cabellos largos, muy controvertido y un loco completo, pero un loco de esos chéveres, persona muy culta y ahora es abogado porque también estudió Derecho. Igualmente la profesora Sonia Rocío de Matemáticas, una persona muy divertida, muy agradable de carácter. El profesor Javier Londoño, todo un personaje, un caballero a todo dar. Nicolás Botero, una persona de emprendimiento y de mucho valor social. Nicolás Botero, allí era conocido por todo el mundo y muy querido, al igual que el profesor Javier. Él era de Manizales, Nicolás, o es de Manizales, él vive aquí en Yopal todavía. La profesora Hilda, una profesora de Manizales, paisana, con la que tuve buena amistad cuando llegué a alojarme allí al internado, porque yo me alojé en el internado de niñas en la parte de abajo, y ella era compañera prácticamente, éramos vecinos de cuarto, una profesora muy linda que le decía a uno, viva intensamente porque usted no sabe si mañana se va a morir. Y de mucha chispa, de mucha energía, una persona muy linda. Lastimosamente falleció en unas vacaciones de un tumor cerebral, la operaron y falleció. Entonces uno recuerda a toda esta gente con mucho cariño. La profesora Orfilia Velandia, de una voz maravillosa y de una actitud social increíble y de una prestancia y elegancia bien especial, profesora aquí en Yopal todavía. Orfilia Velandia, una gran cantante. La profesora María Inés y el profesor Walteros, que vivían en la esquina del parque. Dos personajes también muy especiales, de muchos valores y de mucha tradición en Támara en esa época. ¿A quién más recuerdo? A ver, María Inés, bueno, Mercedes Galindo Rincón, una profesora de Boyacá que estuvo allí, con la que tuve una amistad muy bonita y muy sana. Profesora de inglés, profesora Mercedes. Luis Roberto Corredor, profesor de matemáticas, un gran amigo, todavía tenemos amistad. Rigoberto, profesor que era de Boyacá, pero pues en ese momento era profesor de educación física y muy querido por los muchachos, por todo el mundo, de mucho ánimo, muy activo. El profe Miguel Cáceres Patiño, ni se diga, un profesor muy sociable, de mucho emprendimiento, de mucha empresa y de mucho carácter, y un buen boyaco, boyacense de pura cepa. La profesora Dora Ismenia Duarte era de ahí de Támara, pero una persona muy querida, muy amable, muy querendona de los niños. La profesora de Yanila Duarte también. Bueno, tanta gente, se me pasan muchos otros, tanta gente maravillosa que yo conocí en ese municipio, increíble. Y era un interactuar diario, compartiendo culturas, porque éramos de distintos lugares de Colombia y se compartía todo esto. En este momento estoy viendo dos aviones acá de guerra. Recuerdo la época de violencia que me tocó vivir allí. Esos sonidos eran típicos y uno siempre estaba atento porque se daban ametrallamientos y bueno, y habían enfrentamientos muy crueles, muy duros. Bueno, personas del pueblo que recuerdo con un cariño muy especial a doña Alicia Tarachi, una señora de esas señoras de verdad, y don Javier y sus hijas,
maravillosa familia, doña Micaela Benítez, una servidora humilde, que era la señora aseadora del seminario, pero era de una integridad y una personalidad hermosa. Doña Doris Roncancio, de una familia prestante, una persona muy linda también, doña Doris. Don Mario, no recuerdo el apellido de don Mario, pero era un paisano mío, tenía una cafetería ahí en el parque y era de una chispa única, don Mario. Uno iba a tomarse su cafecito allá y era delicioso compartir con él. Había sido fotógrafo y todavía lo era, don Mario. Don Alfredo Quiroga, que fue concejal, una persona muy sociable y de mucho emprendimiento también. Conocí a Zoila Ubillús, una socióloga que fue allá, estuvo como 20 días más o menos, pero hicimos buena amistad. Como yo hacía documentales y videos, pues ella se asesoró conmigo para escribir un libro y le intercambié mucha información. Una persona con la que tuve contacto muy corto, pero mire, quedó en mi recuerdo con mucho cariño y seguro que ella todavía me recuerda también, de esos contactos cortos pero fructíferos, porque pues el libro salió a la luz y eso promocionó al municipio, y por esa época no existía la Casa de la Cultura, pero ya estaba en ciernes y entonces eso ayudó bastante. Recuerdo que en la parte audiovisual yo empecé con Don Quijote de la Paz. En ese momento estaban en los diálogos del Caguán aquí en Colombia, con el presidente, ¿cuál? Pastrana, creo que era, no, perdón, se me fue el nombre. Estaban en los diálogos del Caguán y yo quise recrear esos diálogos y entonces me inventé un guión con con Don Quijote y Sancho Panza de la Paz, en este caso era Don Quijote de la Paz. Pero fue algo muy hermoso porque lo recreamos con los muchachos de 10º y 11 y salió un mediometraje bien elegante, muy bonito. Además de eso, pues que transmitía todo un mensaje a los chicos, era una cuestión muy formativa. También hice con los muchachos, Los Ojos del Pasado, un cortometraje muy imaginativo, muy novelesco, muy bonito, donde Jorge Albarracín y esa familia Albarracín tan hermosa de Támara intervenía. El papá fue quien hizo la musicalización de uno de los documentales que hicimos, que fue Las Piedras de Támara. Voy a dejar aquí debajo algunos links para que usted conozca más de ese municipio maravilloso que es Támara. Es lleno de historia, lleno de fantasía, porque es un pueblo fantástico realmente. Las Piedras respiran la historia de ese municipio tan antiguo, fundado en 1628. Cuna, repito, de la cultura casanareña. También hicimos Con Olor a Café, se lo dirigió una chica de grado 10º del colegio. Yo trabajé con otra muchacha que era Ana María Albarracín para hacer las Piedras de Támara. Repito, un documental maravilloso. Aquí va a estar el link. ¿Qué más trabajamos? Con el profesor Javier recreamos la campaña libertadora de Simón Bolívar. También fue una experiencia muy bonita con los muchachos y muy divertida. Tantas cosas que uno recuerda de esta época increíble, que fueron 13 años que estuve yo en ese municipio. En este momento, si no estoy mal, el alcalde es Leonel Rodríguez. En la época que estuve yo allí, él era funcionario de la alcaldía, creo que ya lo había dicho, con Ana Derly Roncancio. Bueno, hay tantas cosas por recordar de esa época. Mis exalumnos, Johnny Ortiz, un muchacho, vive actualmente en Támara. Y en estos días hice yo un video solicitando apoyo económico para este canal, porque pues la verdad es que he estado pasando por una situación económica muy dura, y hasta el momento él es la persona que me ha colaborado con un corazón maravilloso, y pues desde aquí le mando un abrazo, porque de verdad hay gente que aunque uno no tuvo un contacto muy directo con ellos, lo recuerdan a uno con mucho cariño y lo valoran. Él es un fiel seguidor a través del Face de este canal de salud, dinero y amor. Entonces mi saludo para Johnny. A ver qué más les cuento. ¿No?
Pues simplemente que mi estadía durante esos 13 años fue una aventura completa porque pues estaba a 20 horas de distancia de mi familia, solo, en una cultura distinta a la mía, conociendo gente nueva en medio del orden público, en problemas de orden público, en medio de la violencia, pero a pesar de eso, con un contacto humano tan enriquecedor como el que les cuento que tuve con todas estas personas. Entonces, desde otro punto de vista, pues el contacto con ese pasado glorioso que tuvo Támara. Yo me puse a investigar toda la historia de Támara. Fui realmente un gran investigador y recolecté mucha información, incluso de tradición oral, porque yo entrevistaba a los viejitos y personas que tenían conocimiento del pasado. Y iba filmando, grabando todo esto. Además buscaba documentos escritos, fotografías, bueno, material muy valioso. Y realmente la historia de Támara es increíble. Tenía billete propio, tenía embotelladora, tenía 7 torres de telégrafo, tenía periódico propio. Bueno, era realmente un centro cultural increíble. En la parte de docencia, pues mi dedicación y entrega con los chicos fue muy interesante y sé que muchos de ellos me recuerdan, me los encuentro todavía y me recuerdan con mucho cariño. Entonces uno entrega parte de su vida en ese quehacer diario y más como docente, ya que siempre nos fijamos en el docente como una persona muy especial. En la parte religiosa, aunque yo no he sido tan religioso, soy de una familia muy religiosa por tradición, pero yo he tenido un pensamiento muy liberal. Este era un municipio lleno de religiosidad y obviamente tuve contacto con esa religiosidad popular de Semana Santa y de celebraciones de difuntos y de matrimonio, y bueno, todo daba mérito a una celebración religiosa y siempre la mente de la gente estaba enfocada en la parte de la religión. El contacto con los campesinos en las veredas, yo salía mucho por las veredas a recorrer y ya me conocían, la gente ya me conocía. Incluso al otro lado del río Pauto visité varias veredas, recuerdo un sitio por el que pasé, estaba cercado, era un rectángulo, me dijeron que ahí habían enterrado como 14 o 16 personas en la época de la violencia anterior. O sea, toda esa región del municipio de Yopal estuvo martirizada por la violencia y pues la gente aprendió